directivos docentes, rectores y personal administrativo. Reciban un especial saludo por parte de nuestra gobernadora, la doctora Adriana Magali Matiz. Me presento, mi nombre es Camila Andrea Cifuentes Díaz, directora de Control Disciplinario para la Instrucción del Departamento del Tolima. Y antes de empezar, me gustaría saber qué instituciones educativas se encuentran en este momento presente. Murillo Soledad Medina de Chaparral. Álvaro Molina, Santa Chaparral, Murillo Toro de Tuluní. San José Fresno Tolima. María Auxiliadora Fresno Tolima. Álvaro Molina, Álvaro Barrizalda, Chaparral. Chaparral. Bien, de esta manera me permito indicarles que en el chat de esta reunión ya se encuentra compartido el link de la asistencia, el cual una vez finalizado pues será compartido con la Secretaría de Educación del departamento. Es importante que mantengamos todos los micrófonos apagados para no ocasionar ninguna interferencia. ¿Es tan amable? Apagamos micrófonos. Ricardo González, coordinador. Gracias. Bien. Es muy grato para mí poder compartir con ustedes este espacio donde tendremos la oportunidad de hablar un poco más a fondo sobre el derecho disciplinario, poderles contar cómo opera y cada una de sus consecuencias. Las preguntas que vayan surgiendo en el transcurso de este espacio las puedes ir escribiendo en el chat para no interrumpir la intervención y al finalizar trataré en lo posible de responderlas todas en el orden que las van realizando. Es entonces acá donde les voy a hablar sobre la importancia actual sobre el derecho disciplinario. Voy a compartirles pantalla y me confirman si la están viendo. Disculpe, voy a firmar el formulario y me dice que hay un error. Ya verifico. Gracias. Me estoy verificando el link de la inscripción y pues veo que está funcionando con normalidad. No sé si vuelve a intentar realizar la asistencia porque ya tengo personas que han podido inscribirse. Y si ya se le dificulta, entonces es tan amable, me coloca en el chat su nombre completo, de qué institución y qué municipio, y yo la incluyo entonces en el listado. No, debe haber un error porque a mí tampoco me deja ingresar. Muy buenos días. Yo Sí, ingresé ya. tampoco sale error. Buen día. Buen día. A mí ni me aparece el link, entonces no sé qué pasa. Gracias. No se preocupen, entonces vamos a escribir en el chat Muy el buen nombre día. de cada uno de ustedes, qué institución y qué municipio, y nosotros acá recolectamos el listado de las personas que se encuentran en este momento conectados. Muy buen día, Enrique Orjuela Gómez, de la institución Álvaro Molina de Chaparral, Tolima. Gracias, bienvenido. Gracias, muy amable. Buenos días, Hilda Barón Lozano de Chaparral, Nuestra Señora del Rosario, sede Salomón Umaña.
Buenos días, Daira Nuri Díaz García, Cimarrona Alta, Álvaro Molina, Chaparral. Buenos días, Isabel Herrera, sede principal Medalla Milagrosa, Chaparral. Buenos días, Nubia Romero Disculpe, los interrumpo. Vamos a hacer esa presentación en el chat para empezar el desarrollo de esta capacitación y aquí iremos anotando los nombres de ustedes. Van a escribir en el chat nombre, institución y municipio. Buenos días, Nubia Romero Laya, sede Gigante Hermosa, Chaparral. Mateo. Ahora me hace un favor, me escribe. El último link que enviaron ya funciona. Por favor, compañeros, si pueden intentar ingresar. A mí ya me funcionó, ya me inscribí. Gracias. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla? Sí, estoy viendo. Sí, señora. Bien. Señora. Con fondo rojo. Sí, señora. Gracias. ¿Por qué la importancia actual sobre el derecho disciplinario? Bien, antes de entrar en materia, es importante que ustedes conozcan las normas que regulan la responsabilidad de los servidores públicos en materia disciplinaria y los últimos cambios normativos que ha hecho la Ley 2094 del 2021 frente a la Ley 1952. Bajo el concepto de responsabilidad, lo primero que se debe tener en cuenta es que nuestra Constitución Política de Colombia establece dos regímenes diferentes frente a los particulares y frente a los servidores públicos. En cuanto a los particulares, tenemos un régimen general de sujeción, mientras que para los servidores públicos es el tema que nos atañe, es un régimen especial de sujeción. Y hablamos de que es un régimen especial porque aplica a ciertos servidores que por la naturaleza de su cargo, funciones o tipo de responsabilidad están sujetos a normas y procedimientos específicos. En cuanto a la responsabilidad de los servidores públicos en materia disciplinaria, se relaciona con el cumplimiento de los deberes, funciones y normas éticas establecidas en la ley, que se desarrollan en el ejercicio de nuestros cargos. Es decir, se enfoca como tal a garantizar que la conducta del servidor público sea acorde a los principios de legalidad, de transparencia, de eficiencia, de imparcialidad y el buen servicio a la comunidad educativa, que es en el caso de ustedes. Bien, ahora mientras que los particulares responden por sus actuaciones bajo una responsabilidad netamente civil y penal, los servidores públicos, por su mayor trascendencia o mayor cobertura, podemos responder por nuestras actuaciones en materia penal, disciplinaria y también fiscal. En cuanto a la transición legislativa de la responsabilidad disciplinaria, hay que tener en cuenta que la Ley 734 del 2002 y la Ley 1952 de 2019 establecían que todo el proceso disciplinario, es decir, la etapa tanto de instrucción como la etapa de juzgamiento,
recaía en cabeza de un mismo operador disciplinario de la misma entidad y que la segunda instancia la surtía el inmediato superior. ¿Sí? En el actual sistema de responsabilidad disciplinaria, encontramos que con este régimen de transición normativa, la Ley 2094 del 2021 estableció ahora que el disciplinable deberá ser investigado y luego juzgado por un funcionario diferente, independiente, autónomo y competente. ¿Esto por qué? En aras de garantizar el debido proceso y la imparcialidad que se le debe brindar al investigado, de que la persona que lo investiga no es la misma persona que lo sanciona. Y de igual manera, pues la segunda instancia, en este caso de nosotros, pues es ante la gobernadora del Tolima. Bien, el ius puniendi es la facultad que tiene el Estado para prevenir y para sancionar, tanto a los servidores públicos como a los particulares. En materia disciplinaria vemos cómo esa prevención se da cuando órganos de control disciplinario, llámese Procuraduría General de la Nación, personerías u oficinas de control disciplinario, llevan a cabo acciones de prevención destinadas a un único fin, que sería el de evitar la comisión de faltas o delitos. ¿Y cómo lo hacen? Por medio de capacitaciones, de charlas, de talleres o programas educativos para la ciudadanía. Y ya en materia de sanción, una vez acaecida la falta y desplegada la conducta, hablamos del tipo de sanción que le impone el órgano de control, dependiendo ya del tipo de falta en el que se incurrió. En cuanto a los particulares, no es necesario hablarles del tema porque estos particulares que ejercen funciones públicas, que no es el caso de ustedes, es netamente competencia que le recae a la Procuraduría General de la Nación. Ahora vamos a hablarles un poco de esta dependencia como tal, que es la Dirección de Control Disciplinario. La facultad legal nace en el artículo 93 de la Ley 1952, la cual establece. ¿Algún es tan amable me colabora con la lectura? Toda entidad u organismo del Estado debe organizar una unidad u oficina del más alto nivel encargada de conocer los procesos disciplinarios que se adelanten contra sus servidores. Si no fuere posible garantizar la segunda instancia por razones de estructura organizacional, esta será de competencia de la Procuraduría General de la Nación. En cuanto a las etapas del proceso disciplinario, encontramos dos instancias. La primera instancia la conoce las direcciones de control disciplinario, es decir, instrucción y juzgamiento. Y la segunda instancia, que es la apelación, como ya les dije anteriormente, la conoce el inmediato superior, que sería la gobernadora del Tolima. En la primera instancia, en etapa de instrucción, el proceso inicia con el auto de apertura de indagación previa o de investigación disciplinaria y culmina con la notificación del pliego de cargos. Esto en la etapa de instrucción. Es decir, para que conozcan un poco más el proceso, en etapa de instrucción se manejan dos etapas, que sería la de indagación previa y la de investigación disciplinaria. Cada una de estas etapas tiene un término de 6 meses, con la diferencia que solo se puede prorrogar hasta por el mismo término la etapa de investigación disciplinaria, más no la etapa de indagación. ¿Por qué? Porque la etapa de indagación previa es una etapa facultativa del operador disciplinario.
es decir, no es obligatorio. ¿Alguno sabe por qué esta etapa es facultativa? Bueno, hablamos de la indagación previa cuando desconocemos el autor de la falta disciplinaria y esta etapa se utiliza netamente para identificarlo. Es decir, y aquí hago un paréntesis, que todos los ejemplos que traiga a colación son de la vida real en el campo educativo. ¿Listo? Entonces continuemos. Es decir, que cuando a la Dirección de Control Disciplinario llega una queja interpuesta por un ciudadano donde pone de conocimiento unas presuntas irregularidades que se vienen presentando en una institución educativa y solicita que sean investigadas por parte de esta dirección. Digamos que este es el contenido de la queja. Yo les pregunto, con esto que les acabo de explicar, ¿sabemos qué faltas se están denunciando? ¿Sabemos quién las está cometiendo? ¿Sabemos si es una o más personas? No, ¿verdad? Es allí, en estos casos puntuales, donde una vez radicada la noticia o queja disciplinaria, este despacho apertura una indagación previa en averiguación de responsables, la cual permite practicar una serie de pruebas con el único fin de individualizar e identificar al responsable. Una de ellas puede ser citar al quejoso a diligencia de ampliación y ratificación de la queja y allí poder tener más información de los hechos denunciados, conociendo circunstancias de modo, tiempo y lugar. Ahora bien, la norma me indica que una vez identificado e individualizado el presunto responsable, se debe aperturar inmediatamente una investigación disciplinaria contra esa persona. Y es ahí cuando pasamos a la etapa de investigación. Una vez entonces se apertura esta etapa de investigación disciplinaria, el Código General Disciplinario establece unos medios de pruebas taxativos, los cuales le permitirán al operador disciplinario de instrucción, que en este caso sería yo, identificar la responsabilidad del servidor público en materia disciplinaria para proferir un pliego de cargos, notificarlo y correr traslado a la dirección de juzgamiento. O por el contrario, en esta etapa también nos permite identificar si la persona que se está investigando no cometió ninguna conducta, pues en este caso lo que hacemos es mediante un auto motivado, procedemos a archivar. El proceso de juzgamiento, una vez culmine mi intervención, el director de juzgamiento, el doctor Humberto, pues hará énfasis en el procedimiento de esta etapa. En la segunda instancia, ¿qué conoce la segunda instancia? Es la encargada de resolver los recursos de apelación de los fallos de primera instancia y de proferir fallos de segunda instancia. Bien, es importante entonces resaltar que en estas etapas, cuando a algún servidor público se le apertura una investigación disciplinaria, la norma también establece unas causales que extinguen la acción disciplinaria, que también se encuentran expresamente en la ley. ¿Cuáles serían? Cuando el disciplinado, o sea, el servidor público que se está investigando, fallezca, acá hace relación de la caducidad porque estaban en un régimen de transición en la aplicación de la norma, pero desde el 29 de diciembre del 2023 esta figura desaparece y la prescripción de la acción disciplinaria. ¿Ustedes saben cuál es el término de la prescripción en materia disciplinaria?
Para que lo tengan en cuenta, el término para que la acción disciplinaria prescriba son 5 años a partir de los hechos en que se cometió la conducta. También quiero que sepan, compañeros, y ojo con esto, en el parágrafo 6 del artículo, perdón, en el parágrafo del artículo 6 de la ley 2094, indica que el desistimiento del quejoso no es una causal para extinguir la acción disciplinaria. Y esto nos pasa mucho cuando un ciudadano interpone la queja y esta oficina apertura una investigación y después aparece ese ciudadano diciendo que quiere desistir de esa queja, que quiere que ya no se le investigue a ese servidor público, que no quiere problemas, que solicita el archivo. Es allí donde les digo que el desistimiento del quejoso no es una causal para extinguir la acción disciplinaria. ¿Sí? Y en cuanto a la etapa de juzgamiento, ya en contados minutos el doctor dará su intervención. ¿Quiénes son sujetos disciplinables? Los sujetos disciplinables son los servidores públicos, los empleados públicos y trabajadores oficiales de entidades descentralizadas, territorial y por servicio. Los miembros de corporaciones públicas. Estos son los concejales, los diputados, los exservidores públicos, también son sujetos disciplinables. Y los particulares que ejercen una función pública. Bien, como lo dije, el proceso disciplinario nace de una noticia disciplinaria. Depende de la información que ésta contenga, aperturamos una indagación previa o aperturamos directamente una investigación disciplinaria. Si existe prueba que comprometa la responsabilidad del servidor público y quede demostrado la modalidad de culpabilidad frente al mismo, se formulará un pliego de cargos y correremos traslado a juzgamiento. La noticia disciplinaria puede ser de oficio cuando la entidad conoce o tiene la iniciativa para iniciar la acción. De igual manera, por información de servidor público. Es por conducto de un órgano de control, como la Procuraduría o los juzgados judiciales, cuando en sus sentencias ordenan compulsar copias para ejercer una investigación. Por información de cualquier medio, es decir, cuando por medios de diferentes canales de comunicación, ya sea radial o por escrito, se conoce alguna situación. Queja es cuando cualquier ciudadano pone de conocimiento alguna situación. Y anónimo, nos encontramos cuando existe una persona que denuncia, pero no quiere revelar su identidad. Es importante que sepan que este último, es decir, las quejas anónimas, para que se tengan en cuenta, deben cumplir con los requisitos que establece la norma para poder darles desarrollo. La estructura de la falta disciplinaria encontramos la conducta. En ese orden de ideas, la conducta puede ser realizada por acción, por omisión, por ocasión de esta o por extralimitación de sus funciones. ¿Sí? En materia disciplinaria, en su gran generalidad, las conductas de los servidores públicos son por omisión, más no por acción. Y hablamos que son de carácter omisivas porque el servidor público desconoce la aplicación de la norma y ese desconocimiento implica que la conducta que se despliega se convierta en una falta disciplinaria.
Acá encontramos que existe la omisión propia y la omisión impropia. Y es propia cuando el servidor público incurre en una actuación donde no cumple con su función. Por ejemplo, la persona que no contesta oportunamente un derecho de petición. O en el caso de ustedes, cuando se presenta un incumplimiento con la asignación académica. Es decir, alguna función que ustedes deban de cumplir y por alguna situación dejen de hacerla. Vemos que en cuanto a la omisión impropia, se refiere a la falta de acción o negligencia por parte del servidor público, del funcionario o del empleado, que teniendo el deber legal o ético de actuar para evitar un daño, corregir una situación o cumplir una obligación, no lo haga. ¿Sí? Hablamos que estas conductas por acción, cuando el servidor público, teniendo el conocimiento de los hechos, despliega una conducta sabiendo que esto afecta su deber funcional. Y con ocasión de esta, pues hace referencia a una serie de comportamientos del servidor público que, aunque no están directamente vinculados con sus funciones oficiales, se derivan o están relacionadas indirectamente con el ejercicio de su cargo, situación o posición como servidores públicos. Y que estas conductas puedan influir en la imagen institucional y la ética profesional. A ver, es decir, y ojalá que esto no le pase a ninguno, pero les pongo un ejemplo. Un fin de semana, cuando nos tomamos un trago, se nos olvida que ostentamos la calidad e investidura de servidores públicos y nos vemos involucrados en algún pleito o escándalo. Es ahí cuando estamos hablando que es con ocasión a esta. No están como tal afectando el deber funcional de las funciones que como servidores públicos deben de cumplir, pero sí están afectando con las conductas inapropiadas una imagen institucional y una ética profesional. Bien, en materia disciplinaria, solo se podrá imponer sanciones por conductas realizadas con culpabilidad. Es decir, que las conductas solo serán sancionables a título de dolo o de culpa y queda proscrita toda responsabilidad objetiva. Y acá encontramos que para que una conducta sea dolosa, se debe demostrar estos tres elementos. Perdón. Primero, que el sujeto disciplinable conozca sobre los hechos que está cometiendo, que son una falta disciplinaria. Que tenga conocimiento de su ilicitud. Y tercero, que tenga la voluntad de realizarla. ¿Sí? Y la conducta sería culposa cuando el autor actúa sin intención directa de causar un daño o infringir una norma, pero incurre en el hecho, ya sea por negligencia, imprudencia, impericia o incumplimiento de deberes de cuidado. Es decir, se produce un resultado sancionable debido a un comportamiento descuidado o falto de diligencia en lugar de una intención dolosa de cometer la infracción. Existe culpa gravísima, grave y leve. Hablamos de culpa gravísima cuando existe una ignorancia supina, una desatención elemental y una violación manifiesta de las reglas de obligatorio cumplimiento. En materia disciplinaria, la ignorancia supina puede implicar que el servidor público
desconoce normas, desconoce reglamentos o los procedimientos esenciales que les corresponden por su rol, cargo o función dentro de la institución. Y esta no suele ser aceptada, ojo con esto, la ignorancia supina no es aceptada como una excusa válida para justificar la violación de normas, ¿sí? Ya que existe un principio general, el cual todos lo hemos escuchado, que el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad. Esto es particularmente relevante en los entornos laborales, educativos o institucionales, donde se presupone que las personas tienen la obligación de informarse y cumplir los reglamentos aplicables. En cuanto a la desatención elemental, se habla de una omisión o un olvido de las precauciones más elementales. Es decir, es una prevención que debe ser observada en los actos ordinarios de la vida. Un ejemplo puede ser que en el ámbito educativo ocurre una desatención elemental cuando no se supervisa adecuadamente a los estudiantes en una actividad riesgosa o cuando se desatiende los protocolos de conducta de la institución. ¿Sí? Y la violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento se refiere a la transgresión evidente de normas establecidas. La culpa grave se presenta cuando existe negligencia o culpa lata y se da por la inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones. La culpa leve es un descuido ligero y esta no es sancionable disciplinariamente. Bien, vamos a hablar acá lo que es importante que ustedes sepan, y son sobre los derechos, los deberes y las prohibiciones que como servidores públicos tenemos. Derechos de los servidores públicos. Como ellos se encuentran son 10 y se encuentran expresamente en la norma y lo encontramos en el artículo 37 de la ley 1952. ¿Es tan amable? ¿Alguno me colabora con la lectura? Buenos días. Percibir puntualmente la remuneración fijada, tener seguridad social, recibir capacitación, participar en todos los programas de bienestar social, disfrutar de estímulos e incentivos, obtener permisos y licencias, recibir tratamiento cortés, participar en concursos que le permitan obtener promociones, obtener el reconocimiento y pago oportuno de las prestaciones, los derechos consagrados en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, leyes, ordenanzas, acuerdos municipales, reglamentos y manuales de funciones, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo. Bien. Estos serían los deberes, son 43, pero yo aquí les puse los más significativos, que es nuestro deber como servidor público cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, utilizar los bienes y recursos asignados para el desempeño de su empleo, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo deban de tener a su cargo, cumplir las disposiciones que sus superiores jerárquicos adopten, desempeñar el empleo, cargo o función sin obtener o pretender beneficios adicionales,
acreditar los requisitos exigidos por la ley para la posesión y el desempeño del cargo, dedicar la totalidad de tiempo que se encuentra reglamentado en el horario de trabajo, el cual desempeña las funciones encomendadas. Es deber de nosotros como servidores capacitarnos y actualizarnos en el área en la cual nos desempeñamos en nuestra función. Y en el artículo 39 de la ley 1952 encontramos 34 prohibiciones. ¿Me colaboran con la lectura? Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones. Imponer a otro servidor público trabajos ajenos a sus funciones. Solicitar directa o indirectamente dádivas, agasajos, regalos. Ejecutar actos de violencia contra superior, subalterno o compañeros de trabajo. Ausentarse del cumplimiento de la función, cargo o servicio. Ocasionar daño o dar lugar a la pérdida de bienes, elementos. Ordenar el pago o percibir remuneración oficial por servicios no prestados. Nombrar o elegir para el desempeño de cargos públicos personas que no reúnan los requisitos legales. Proferir expresiones injuriosas o calumniosas contra cualquier servidor público. Gracias. Faltas disciplinarias. En la clasificación de las faltas disciplinarias encontramos que existen faltas gravísimas, faltas graves y faltas leves. Las faltas gravísimas se encuentran consagradas en los artículos del 52 al 65 de la ley 1952 de 2019. Y son todas aquellas faltas relacionadas con la infracción al derecho internacional de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Son las faltas relacionadas con la libertad y otros derechos fundamentales, las que están relacionadas con la contratación pública, con el servicio o con la función pública, las que se encuentran relacionadas con el régimen de incompatibilidad, inhabilidad, impedimento y conflictos de intereses. Esto pasa mucho. Faltas relacionadas con la hacienda pública, faltas relacionadas con la acción de repetición, con la salud pública, con los recursos naturales y con el medio ambiente. Esta falta que voy a leer a continuación, desafortunadamente por desconocimiento, muchos de ustedes han incurrido en ellas y es en la intervención política. Eso se tiene estipulado en derecho disciplinario como una falta gravísima. Las faltas relacionadas con el servicio, con la función y con el trámite de los asuntos oficiales. Las faltas de la moralidad pública, aquellas que son atribuibles a los funcionarios judiciales y a los jueces de paz. Las relacionadas con el régimen penitenciario y carcelario. Las que coinciden con descripciones típicas de la ley penal. Es decir, desafortunadamente, tengo en etapa de instrucción muchos procesos de delitos sexuales que se presentan por parte del docente o la docente con sus estudiantes. ¿Sí? Esto es una falta gravísima. ¿Por qué? Porque hay que tener claro que nosotros en calidad de servidores públicos debemos garantizar una conducta intachable en el cumplimiento de nuestras funciones. Es decir, que el docente que cree que diciéndole al alumno que es bonita, que le acepte un café, que pueden hablar para arreglar la nota, aunque no lo crean, es una falta gravísima y es un delito penal.
Es decir que, como les expliqué anteriormente, se estaría este servidor público viendo inmerso en 2 investigaciones, de carácter disciplinaria y de carácter penal. Las faltas graves y leves se encuentran consagrados en el artículo 67. ¿Y cuáles son? El incumplimiento de los deberes, el abuso de los derechos, la extralimitación de las funciones, la incursión en prohibiciones, salvo que la conducta esté prevista como una falta gravísima. Bien, en ese orden de ideas, compañeros, la intervención por parte de la Dirección de Control Disciplinario para la Instrucción ha finalizado, esperando pues haber resuelto algunas dudas de ustedes y que hayan aprendido un poco del derecho disciplinario. Voy a revisar acá el chat, no sé si internamente hay preguntas. Bueno, veo que no pusieron ninguna pregunta en el chat, entonces a continuación en este momento le concedo el uso de la palabra al doctor Humberto Buenaventura en condición de director de control disciplinario para el juzgamiento. Muchísimas gracias, que tengan un feliz día. Bueno, buenos días para todos. Buenos días. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? Muy buen día para usted. Buenos días, sí, señor. Bueno, Buenos días. Bueno, un saludo para todos los maestros. Se escucha perfectamente. Un saludo para todos los Buenos días. maestros, profesores, administrativos, directivos que hacen parte de la Secretaría de Educación del Departamento del Tolima. Un saludo especial de la doctora Adriana Magali, que ha querido que a través de este proceso se nos pueda la administración departamental llegar a ustedes con un mensaje de orientación y de capacitación que creemos y consideramos junto con la gobernadora de que se hace necesario porque hay mucho desconocimiento en el tema y un servidor público en condición de funcionario de la Secretaría de Educación, pues muchas veces resulta afectado no por que se haya cometido una falta, sino por ignorancia en el tema, ignorancia en la parte sustancial del derecho disciplinario, ignorancia en la parte procesal del derecho disciplinario, y eso tiene unas consecuencias gravísimas para la vida del servidor público en lo que tiene que ver con la vida laboral, familiar y económica, porque de ahí dependen sanciones que son bastante severas, partiendo de la destitución del cargo y la inhabilidad para ejercer funciones hasta suspensiones y multas. Entonces, en ese orden de idea y para dar un contexto, un precedente judicial. Cerró su micrófono, no se le escucha. Nosotros estábamos acostumbrados a que la Procuraduría General de la Nación era la que nos investigaba. Ese era el patrón que había antes del 2019 con la ley 734. Pero sucedió un hecho político en el país que le dio un viraje total a lo que tiene que ver con la investigación disciplinaria. Ustedes se acuerdan el hoy presidente Gustavo Petro cuando fue alcalde, ¿cierto? Y la Procuraduría lo sancionó con la destitución del cargo. Pues el presidente Gustavo Petro, alcalde en esa época, acudió
a los organismos internacionales para hacer valer sus derechos. Y efectivamente, en la Corte Penal Interamericana de Derechos Humanos le dieron la razón y observaron y analizaron el procedimiento disciplinario que había en el Estado colombiano. Y detectaron que lo que había en Colombia, en el Estado colombiano, a nivel de derecho administrativo, era una completa violación de derechos fundamentales de las personas. En ese orden, entonces, la Corte le impuso al Estado colombiano hacer una reformulación del derecho disciplinario, la manera como está regulada en el orden jurídico nuestro. Entonces, a raíz de eso, pues, se encontraron esas falencias, como que un servidor público elegido por voto popular no podía ser sancionado por la Procuraduría. Lo que decía la doctora Camila, que había que dividir el proceso en dos partes: la parte de instrucción, de investigación, que en nuestro caso, pues la doctora Camila ha hecho una exposición de sus funciones a grandes rasgos, y la parte de juzgamiento, que la doctora Adriana Magali ha tenido a bien postularme y designarme como director de control disciplinario para el juzgamiento, o sea, la etapa final, la etapa que profiere el fallo, bien sea condenatorio o bien sea absolutorio, dependiendo de las circunstancias del proceso. Puede ser ese fallo en esos dos sentidos. Entonces, ¿qué tenemos? Que todavía estamos apegados al régimen anterior. Todavía creemos que es la Procuraduría la que nos investiga. Y que si no es la Procuraduría, entonces eso no tiene importancia, no tiene interés para el servidor público. Porque el antecedente en la Procuraduría era que las investigaciones se archivaban. Y se archivaban porque había una gran cantidad de cúmulo de trabajo y pocos funcionarios para investigar. Yo fui funcionario de la Procuraduría. Yo fui procurador provincial y procurador judicial para asuntos penales. Y tengo la experiencia de cómo se manejaban los procesos en la Procuraduría. Hoy todo esto cambió, porque la ley 1952, en acatamiento a la sentencia de la Corte, el Congreso de la República, con la ley 2094 también, reformularon el sistema de investigación disciplinaria y le asignaron a las entidades públicas del Estado, a todas, les asignaron el control disciplinario casi que de manera preferente, aunque la Procuraduría mantiene ese poder preferente. Pero ya todas las investigaciones disciplinarias no descansan en la Procuraduría, se van a las entidades, porque las entidades quedaron obligadas de abrir unas direcciones para adelantar los procesos disciplinarios, como lo explicó la doctora Camila, una dirección de instrucción que lo lidera ella en el departamento del Tolima y una dirección de juzgamiento que lo lidera quien les habla. Así entonces, el derecho disciplinario coge mayor vigencia y mayor eficiencia y eficacia. Es decir, para concluir, van a venir sanciones disciplinarias por parte de la gobernación del departamento del Tolima en estas dos direcciones que antes no existían. Entonces, el mensaje que les quiero decir es que no se descuiden cuando les notifiquen a ustedes una indagación disciplinaria o una investigación disciplinaria. No vayan a creer que eso va a terminar en un archivo, porque ya hay direcciones, funcionarios, contratistas encargados de adelantar esas investigaciones. No se confíen en el pasado, más bien confíense en lo que les estoy diciendo y préstenle atención a un proceso disciplinario, porque les puede cambiar la vida totalmente de un momento a otro. Espero que el mensaje les haya quedado claro, porque todos somos servidores públicos, todos estamos sometidos al régimen jurídico disciplinario, todos dependemos de un
de un trabajo para sustentar nuestras familias, para dirigir nuestras vidas, y no vaya a ser que de pronto por un descuido todo eso se vaya al traste. Bueno, esto como para contextualizar el tema y hacerles a ustedes claridad de que esto no es ningún juego ahora. Hay un señor Ricardo que levanta la mano, para preguntar algo. Entonces, si se quiere, le da la palabra o al final, como quiera. Bueno, aquí nos comunica la asistente de que Ricardo quiere el uso de la palabra. Pues me gustaría más bien, después de que yo haga mi intervención, a Ricardo González decirle que me formule la pregunta y se la vamos, pero al final, para no interrumpir pues lo que tengo preparado, y una vez pido disculpas que no haya traído una presentación como lo trajo la doctora Camila, porque las razones del trabajo me impidieron hacerla, pero yo creo que voy a hacerlo e intentaré hacerlo suficientemente claro para ustedes en esta intervención que voy a hacer. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a lo siguiente. Ustedes escucharon a la doctora Camila diciendo que la función de ella como instructora, como investigadora disciplinaria, termina en un pliego de cargos. Un pliego de cargos que se le notificará al servidor público para, primero, informarle que hay unos cargos en contra del funcionario, y segundo, para que sepa que el proceso ya termina en la fase de instrucción de investigación y pasa a la fase de juzgamiento. Podemos decir que ahí las cosas se van complicando ya, porque ya vamos en una etapa de juzgamiento. Antes del juzgamiento se pueden archivar las diligencias, si no hay méritos, bueno, eso lo hace la doctora Camila, pero cuando la doctora Camila decide formular un pliego de cargos, quiere decir que hay suficiente evidencia para formularlo y pasar a la etapa de juzgamiento. Entonces, ya aquí cuando llega a esta dirección que está a mi cargo, de quienes habla, empieza ese proceso de juzgamiento. Un proceso que tiene dos variantes. Les quiero decir dos variantes, en el sentido de que ya eso, en esa etapa ya se llama, el proceso ya estamos hablando de juicio, un juicio. ¿Sí? Ya hay un juicio. Y ese juicio puede ser ordinario o puede ser un juicio verbal. ¿Sí? No se les olvide, juicio ordinario o un juicio verbal. Cada uno tiene un procedimiento diferente. Cada uno tiene un procedimiento diferente. Por favor, José Alejandro. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre esos dos juicios, perdón? ¿Qué me dices? Que me gustaría, doctor, si me podría aclarar cuál es la diferencia entre esos dos tipos de juicio. Muchas gracias. Bueno. Ya iba a empezar a hablar de cada uno de ellos, ustedes van a encontrar la diferencia. El juicio ordinario es prácticamente lo que normalmente se viene haciendo en los procesos disciplinarios, antes de la reforma al derecho disciplinario, que les hablaba. Ese juicio ordinario está establecido para ciertas faltas, no para todas. Por ejemplo, la doctora Camila les habló a ustedes de faltas leves, faltas gravísimas y faltas graves, ¿cierto? Y les enumeró unos artículos donde hay un catálogo de prohibiciones, de deberes, y también les dijo que las faltas gravísimas son taxativas, o sea, no hay una falta gravísima que no esté señalada como gravísima en el Código Disciplinario. Ni el operador disciplinario puede inventarse una falta como gravísima. Están todas señaladas ahí en ese catálogo de faltas disciplinarias. Pero antes quiero a ustedes hacerles ver o resaltar algo que me parece que es importante para ustedes.
en relación a los deberes y a las prohibiciones y a los derechos. El Estado le da unos derechos al servidor público, como lo explicó la doctora Camila, pero también le impone unos deberes y le impone unas prohibiciones, ¿cierto? Entonces, en el ámbito de los deberes, están en el artículo 38, viene un catálogo de deberes de 42 numerados en 42 deberes. Pero ¿qué es lo importante de saber qué es un deber? Porque es que se confunde el deber con la prohibición, la modalidad de la culpa con la falta. Entonces, ahí hay una confusión que yo les soy sincero, ni los abogados todavía, muchos abogados, logramos entender con claridad ese manejo de terminología disciplinaria. Y les digo a ustedes, el derecho disciplinario, para mí, es de los más complejos que hay en el derecho. Porque el derecho disciplinario es meticuloso, tiene muchas normas, tiene muchas derivaciones, muchos conceptos. Y el derecho penal, que es un derecho mucho más represivo, mucho más sancionador, no tiene tantas vicisitudes como lo tiene el derecho disciplinario. Yo que he sido penalista toda mi vida profesional, encuentro en el derecho disciplinario una complejidad mayor frente al derecho penal. Y por eso quiero hacer esta aclaración. Los deberes que la ley le impone a un servidor público, a nosotros y a ustedes, como servidores públicos, es un catálogo que lo que nos indica es qué es lo que tenemos que hacer como servidor público. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No lo que queremos hacer o lo que creímos hacer. No, es lo que debemos hacer, es imperativo, no tiene ninguna exculpación general. Hay unas exculpaciones ya que se van a ver más adelante, pero por ahora ustedes entiendan que un deber es un imperativo de lo que tiene que hacer un servidor público. Y ustedes como educadores, a ustedes cuando se posesionan les entregan un catálogo de funciones, unos deberes que tienen que cumplir, y nosotros cuando los investigamos a ustedes lo que primero que pedimos es ese catálogo de deberes para poder señalar en qué punto ustedes con su conducta incumplieron de ese deber, que tenían que hacerlo y que no lo hicieron. Y en el campo de las prohibiciones, nosotros como servidores públicos nos está señalando es lo que no debemos hacer. ¿Sí? Es lo contrario de los deberes. En el deber nos dicen a nosotros qué es lo que tenemos que hacer y en las prohibiciones qué es lo que no tenemos que hacer como servidor público. Y eso es lo que hace el derecho disciplinario. Mirar si usted hizo lo que tenía que hacer o no hizo lo que la prohibición le está, o hizo lo que la prohibición le está diciendo que no debía hacer. Eso es básicamente el derecho disciplinario. Ahí donde descansa la investigación, sumado pues a las pruebas, sumado pues a unos hechos y sumado pues a un proceso de debate y de juicio que se da. Volviendo entonces al tema de la parte de juzgamiento, habíamos dicho que tiene dos variantes, una que es el juicio ordinario y otra que es el juicio verbal. Y la profesora que me preguntó que cuál era la diferencia, pues la diferencia usted la va a notar a continuación. Resulta que el juicio ordinario, como lo dije, es el juicio que tradicionalmente se venía haciendo con la ley 734 y que la ley 1952 también establece para un proceso disciplinario. Ahí la diferencia está señalada es en las faltas, porque hay faltas gravísimas, hay faltas leves y faltas graves. Entonces, cuando el legislador dijo que se debía adelantar un proceso
ordinario son todas aquellas faltas que no están señaladas para llevarlas mediante un juicio verbal. ¿Me hago entender? El juicio verbal sí trae señalado cuáles son las faltas que se deben tramitar por el juicio verbal. Y las que no están señaladas ahí, en ese catálogo, todas las demás se tramitan por el juicio ordinario. Esa es como la gran diferencia. Y acá no me puedo yo detener a mirar cuáles son las faltas en detalle, las faltas que van a juicio verbal y a juicio ordinario, porque me gasto aquí una cantidad de tiempo que ustedes, me imagino, ya en este momento se sienten un poco sofocados, porque estos temas no son así muy apetitosos. Estos temas de derecho son bien complejos y aburridores para cuando no somos abogados. Pues si se nos hace aburridores para los abogados, ¿cómo será para ustedes que no son abogados? Entonces es bien complejo, pero vamos a tratar de decirles a ustedes lo siguiente. Ese juicio ordinario que les estoy hablando, bueno, cuando llega el proceso aquí a la dirección que yo tengo a cargo, ese proceso me llega con el pliego de cargo notificado al disciplinado o el disciplinable. Me llega notificado. ¿Qué tengo que hacer yo? Sacar un auto de fijación. Ese auto de fijación le estoy diciendo al que está involucrado en el proceso, le estoy diciendo, a usted le voy a llevar un juicio ordinario o a usted le voy a llevar un juicio verbal, de acuerdo a lo que dice el código. Entonces, cuando yo le digo, cuando yo para escoger qué juicio le voy a llevar a un servidor público, tengo que mirar qué faltas están señaladas en el pliego de cargos. Ahí el pliego de cargos es el que me indica a mí qué juicio debo darle continuación. Y si encuentro, por ejemplo, que los cargos están señalando unas faltas gravísimas o unas faltas que son leves, o que la conducta que se está investigando fue llevada a cabo mediante una acción de flagrancia, es decir, en el momento de la comisión de la conducta. Un ejemplo, nomás como para dibujar lo que estoy diciendo. Si a un profesor X se sorprende con una alumna en un baño realizando una conducta sexual y es sorprendida en ese momento por el director y los coordinadores, y así es el informe, pues eso es una flagrancia. Y esa conducta así en flagrancia se debe tramitar por el juicio verbal, porque el juicio verbal tiene una naturaleza que es mucho más rápido. El juicio verbal en tiempo es supremamente rápido. Los términos que se dan en el juicio verbal son cortos, mientras que en el juicio ordinario los términos son más amplios. Entonces, cuando a usted les notifiquen un juicio verbal, pónganse pilas. Pónganse pilas porque el proceso va rápido. Y no van a pensar que es que va a llegar a un archivo, que es que hace 10 años me investigaron a mí y no llegó a nada, porque era la Procuraduría. No, ahora es totalmente diferente, como le explicaba. Por ejemplo, si la falta es una falta leve, que no tiene mucha connotación, pues también lo tramitamos por un juicio verbal, ¿sí? Porque pues salimos de ese proceso rápido. La ley quiere que ese proceso salga rápido, por ser una falta leve que no va a tener mucha trascendencia. Y también las faltas gravísimas que están contempladas en los artículos 54 y los numerales. Bueno, es que para empezar yo a enumerarles, para hablarles de artículos y numerales, pues a mí me parece que pues no es el caso acá. Acá lo que queremos es que ustedes tengan una diferenciación grande de qué es lo que le estamos dando a entender a ustedes, cómo se maneja el proceso.
Porque si me pongo yo a decirles que el artículo 54 numerales 4 y 5, artículo 55 numerales 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 56 numerales 1, 2, 3, artículo 56 numerales 1, 2, 3, artículo 57, todo, por ponerme yo a leerle todo eso ahorita, pues no, eso no tiene, eso hace parte ya de una especialización en derecho disciplinario y ustedes pues no lo están haciendo en este conversatorio. Ustedes no están haciendo una especialización, estamos en un conversatorio diciendo cómo son las cosas y cómo se manejan a grandes rasgos y de manera general. Porque ya si entramos al detalle, pues ya toca es un curso grande, mínimo de 1 año. Entonces, ese proceso con faltas gravísimas en esos numerales que yo le digo se maneja por el proceso ordinario. Y todo lo que tiene que ver con las señaladas taxativamente en el juicio verbal, pues se adelanta por el proceso verbal, que son faltas que son complejas, que son por la connotación, algunas son gravísimas, no todas las gravísimas se manejan por el juicio verbal, hay gravísimas que se manejan por el juicio ordinario y gravísimas que se manejan por el juicio verbal. Las leves y todas van a proceso verbal y las graves también igualmente van unas al proceso verbal y otras al gravísimo. Entonces, cuando ustedes les notifiquen un pliego y miren que ahí hay unas faltas, entonces ustedes ya miran y dicen, este pliego, el doctor Humberto Buenaventura o el que esté en ese momento me va a fijar un procedimiento ordinario o me va a fijar un proceso verbal. Cuando a usted le notifiquen el pliego, la doctora Camila o la que esté en su momento, les notifique un pliego, ustedes de una vez ahí se van al código y miran de una vez si yo, el de juzgamiento, le va a iniciar un proceso verbal o un proceso disciplinario. La diferencia es en el tiempo prácticamente entre el proceso verbal y ordinario. Porque faltas hay del uno, hay faltas hay del otro. Pero la diferencia marca es en el tiempo y en el procedimiento. En el proceso verbal es mucho más rápido, mucho más eficaz, mucho más eficiente. El otro también, pero tiene una demora un poco más amplia en el tiempo, más oportunidades para conseguir pruebas, para debatir y eso. Entonces, tengan claro eso. Yo les voy a decir más o menos cómo se tramita el proceso ordinario. El proceso ordinario se lleva a cabo con un auto de fijación del procedimiento. Como les digo a ustedes, ¿vamos por juicio ordinario o vamos por juicio verbal? ¿Sí? Ese auto que yo saco, en ese sentido, no tiene recurso alguno. O sea, ustedes no pueden decidir, no pueden apelar ese auto. Esa es una determinación que la toma el funcionario de juzgamiento. Sin apelación. Y ese juicio ordinario, como les estoy diciendo, pues yo le voy a dar traslado a esa persona para que presente sus descargos, sus alegatos, sus descargos frente al pliego y solicite pruebas. Si en la etapa de instrucción del funcionario, como le digo yo, por descuido, porque es que esa es la mayor de las veces sucede eso, el funcionario, maestro, profesor, directivo, administrativo, le llega una notificación, no, eso ahí no pasa nada, no va a pasar nada. Ojo, que sí va a pasar. Y tienen que defenderse. Entonces, cuando yo le doy ese traslado, ustedes presentan unos alegatos frente a ese pliego y también presentan una solicitud de pruebas dentro de los 15 días. Recibido eso, yo decido si le practico pruebas o no le practico pruebas de las que solicitó, de acuerdo a la pertinencia, a la conducencia, a la eficacia de la prueba. Yo le digo, vamos con esta prueba o esta no es eficaz, esta no es conducente. Para nada, no me sirve para nada. No sirve para el proceso. La rechazo. ¿Sí? Y esta sí es importante. Vea que en la fase de instrucción de pronto faltó esta prueba. Entonces voy a llamar esa prueba para ampliar más el conocimiento del pliego de cargos.
Y damos un tiempo para practicar esas pruebas, para 90 días. Y ya terminado ese término de 90 días, les doy a ustedes un traslado con un auto para que presenten alegatos de conclusión. Ahí ya es el último prácticamente manifestación de ustedes en torno a su defensa, a través de ustedes personalmente o a través de un abogado. Presentan esos alegatos de conclusión. Una vez recibido los alegatos de conclusión, tengo 30 días para proferir el fallo. Ese fallo puede ser absolutorio, o puede ser condena, o puede ser sancionatorio. Cualquiera de las dos. Un pliego de cargo no significa que en la etapa de juzgamiento usted ya está condenado. No, porque ustedes todavía se pueden defender, ustedes pueden alegar, ustedes pueden pedir nulidades, pueden ejercer una serie de mecanismos de defensa que no ejercieron en la instrucción, en la investigación, la pueden hacer en el juzgamiento. Y puede variar entonces el sentido del pliego. Y así en ese mismo orden puede variar el fallo. Entonces, una vez resuelva yo con un fallo, pues si es absolutorio, yo no creo que me lo vayan a apelar. A no ser que la víctima, porque las víctimas también tienen derecho a estar en el proceso disciplinario. Si hay un caso de derecho de abuso sexual, pues ahí va a estar la defensoría, ahí va a estar los padres, todas las personas afectadas con esa conducta que se consideren víctimas pueden hacer parte del proceso. Esas personas en un fallo absolutorio pueden apelar. ¿Sí? Si llegaron al proceso y están ahí interesadas en el proceso. Aparte de lo que esté sucediendo en el proceso penal, allá en fiscalía. Entonces, ese fallo puede ser apelable por lógica por las víctimas en un caso de abuso sexual para connotación disciplinaria. Si el fallo es sancionatorio, ese fallo se puede apelar. Y como lo dijo la doctora Camila, la segunda instancia de nosotros, de ella y mía, es la gobernadora del Tolima, en este momento la doctora Adriana Magali, o quien haga las veces. Ella es la que conoce, con su equipo jurídico, asesores, resuelven la apelación que usted interponga frente a un fallo proferido por la Dirección de Control de Juzgamiento. Eso a grandes rasgos es el tema del juicio ordinario. Yo voy a abrir el espacio aquí por si tienen alguna pregunta frente al proceso ordinario. ¿Qué dudas tienen? Porque de lo contrario entramos al juicio verbal. Una preguntita. ¿Sí? Muy buenos días, ¿cómo está? Digamos que dentro de lo que escucho en la intervención de su merced, digamos que tiende a fallarse mucho por desconocimiento, ¿cierto? Digamos que, ¿qué estrategias, digamos que se piensan desarrollar o se van a desarrollar para ese tema de la capacitación, ¿no? Porque observo que en el sector público hay una gran cantidad de normas que debemos conocer como servidores públicos para no incumplirlas, ni por omisión, obviamente, ni por desconocimiento. De pronto, ¿qué estrategias de pronto se podrían desarrollar para que nosotros cada vez más conozcamos más las normas y evitemos el incumplimiento por desconocimiento? Muchas gracias. Bueno, ¿con quién? ¿Con Ricardo? Sí, señor. Ricardo González, para servirle. Bueno, Ricardo. Pues nosotros este año abordamos esta capacitación para ustedes. Así a grandes rasgos, porque pues estamos en la época de diciembre, no hubo espacio, porque lo que queríamos nosotros era ir a los municipios y de manera personal dar una capacitación con mucho más detalle, ¿sí?
pero no se pudo por la cantidad de trabajo, porque estamos iniciando unos procesos que son nuevos, como les decía, todo esto es nuevo para las entidades públicas, se están ajustando, se están acomodando a esa nueva estructura del derecho disciplinario que asignaron por ley a las entidades públicas. Entonces hay muchas entidades públicas que todavía ni siquiera han creado las direcciones, otros que ya las crearon y otros que estamos en la marcha tratando de mejorar para que todo salga muy bien. Este año nosotros terminamos este año con esta capacitación así. Nos disculpan que no pudimos ir hasta allá por razones de tiempo y razones de trabajo. Pero queremos con la doctora Camila que el año entrante vamos a programar unas salidas a los municipios, convocar a los maestros, a los directivos y a los administrativos para poder tener una charla personalizada, que es mucho más productiva que estas charlas a través de esos modelos modernos que estamos utilizando hoy, que todavía pues también tenemos fallas en la implementación de estos modelos. Pero lo que usted dice es cierto, ese desconocimiento de los deberes, las prohibiciones, polula en los servidores públicos. El servidor público solo le pone atención a lo que dijo la doctora Camila, a los derechos. Y exijo mis derechos, y voy a los derechos, y me tienen que respetar los derechos. Pero nunca se detiene a pensar qué debo hacer y qué no debo hacer como servidor público. Porque no ha habido una contundencia eficaz en la sanción, entonces se dejan llevar por esa costumbre que existía. Yo les invito a ustedes, léanse el artículo 6º de la Constitución Política. Esa es una norma rectora para todo. Y léanse el artículo 209 de la Constitución Política. Y ustedes allá, con los principios que hay, más el artículo 6º, empiezan a interesarse por el derecho disciplinario. Y léanse las prohibiciones y léanse los deberes que tienen como servidores públicos. No se interesen tanto en el procedimiento disciplinario, porque el procedimiento disciplinario va avanzando, va marchando y a ustedes les estamos notificando y les estamos diciendo, ¿sí? Que sí, que a continuación qué deben hacer. Entonces, eso déjenselo a los funcionarios que ejercemos esa función y déjenselo a un abogado si tienen a bien nombrar un abogado, que es lo más aconsejable. Lo más aconsejable es que frente a un proceso, pliego de cargos o una investigación disciplinaria, ustedes acudan donde un abogado. Eso es lo más, porque está en juego es su vida laboral, está en juego es su familia, su situación económica. Y nosotros sabemos, y yo lo entiendo así porque tengo la experiencia, en los casos de delitos sexuales, todos los montajes que se hacen a través de los estudiantes y los padres de familia contra los maestros. Eso lo ve uno ya en el derecho penal. No toda la queja que viene por delito sexual quiere decir es que eso es... No, hay que investigar, hay que indagar a ver qué fue lo que pasó. Y ustedes son sujetos, ustedes los maestros, son sujetos vulnerables frente a los alumnos malintencionados y frente a los padres de familia malintencionados, objeto de pronto de un llamado de atención, de pronto de una nota, entonces empiezan las represalias y buscan la manera de cómo hacer poder, discúlpeme la palabra, a ese maestro. Eso también se ve, eso lo hemos visto. Entonces cuando nosotros juzgamos, pues miramos todo eso, tratamos de ampliar esa información para que no cometer una injusticia. Una injusticia. ¿Qué otra pregunta? Si me permite, por favor, hablar. Claro. Mi nombre es Sara Enciso, trabajo en la Institución Educativa Técnica San José de Fresno. Sí. Usted decía y comentaba que cuando uno firmaba y se posesionaba, bien sea provisional o bueno, como sea, le dan a uno ese manual de
catálogo, donde vienen los deberes de nosotros. Y la verdad, con todo respeto, yo nunca he recibido eso. Y sí sería bueno que tenerlo para uno saber muchas cositas que nos interesan. Pues a mí, ¿no? No sé si a los demás se le habrán dado ese catálogo, eso que usted dijo ahí que tenía que cuando uno firmaba le daban a uno. Sí, Sara, lo que pasa es que con la emoción de la posesión del nombramiento es menester que el funcionario le exija al que lo esté posesionando que le entregue el catálogo de funciones y deberes como maestros. Y si no lo hacen como usted dice en el momento de la posesión, pues yo creo que uno ya como servidor público debe empezar a investigar, bueno, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? ¿Y dónde están mis normas? No espera que... Es que eso es lo que tenemos nosotros, que todos nosotros queremos siempre que nos faciliten las cosas. Y si no se las facilitan, pues busque la manera de facilitárselas, porque si no, vea lo que pasa. Lo ideal es que les entreguen esos documentos, o al menos en la posesión les indican ahí en el cargo cuáles son las funciones, la norma se la citan, el reglamento se lo citan ahí en el decreto del nombramiento, porque usted dice, lo nombramos profesor de para que se vean las funciones de acuerdo al decreto tal, la ley tal. En el considerando está eso. Pues escoger y leer y ir a averiguar qué es. Porque, vuelvo y repito, yo me he posicionado en varios cargos y yo nunca pido eso, tampoco me lo dan. Porque uno se pone contento porque firmó y ya está posicionado, ya está ganando, dice no. Y se descuida de muchas cosas. Entonces, Sara, usted tiene la razón, usted tiene la razón. Uno puede exigir ese en el momento de la posesión, o si no dan, mire el decreto, mire las normas que están ahí invocando para nombrarla y leas esas normas. Por cuenta bueno, propia. señor, gracias, muy amable. Bueno, Sara. Acá me preguntan que cuando una investigación de control disciplinario no existen pruebas de conducta punible, ¿es posible una contrademanda contra los quejosos? Sí, el código disciplinario nuevo, la nueva estructura del código disciplinario trajo esa novedad. O sea, un quejoso malintencionado de mala fe se le puede revertir los efectos y se le puede investigar penalmente y si es funcionario público, disciplinariamente, por colocar una denuncia temeraria. En el régimen anterior de la 734 se trataba el tema muy de manera superflua, pero aquí ya es mucho más claro y preciso en la regulación de las quejas temerarias. Sí hay esa posibilidad. Usted lo llama contrademanda, pues es normal porque ustedes no son abogados, pero eso se llama colocar una denuncia por queja temeraria o ante la fiscalía o ante un ente de control disciplinario si es servidor público quien la está colocando. Bueno, aquí hay otra, esto me lo preguntó Sara Enciso, creo que también. Bueno, ¿cuál es el archivo o manual donde se encuentra toda esa información disciplinaria para los servidores públicos? Bueno, ya le respondí. Es cuestión de coger el decreto de nombramiento, mirar los considerandos, mirar por qué lo nombraron, y ahí está toda la normatividad que gira alrededor de ese nombramiento y esa posesión. Otra pregunta. Acá hay otra pregunta que dice, en algún momento nos indicaron que una multa de tránsito podría llevar a una sanción disciplinaria. Deseo saber si este tipo de faltas nos puede conllevar a esto. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque las obligaciones civiles de particulares adquiridas de manera que tienen su origen civil o mucho más si son sanciones de tipo administrativo de la función pública, el código establece eso como una prohibición y un deber que uno debe pagar las obligaciones. Es más, si usted le embargan el servidor público y no paga, un ejemplo, el arriendo,
esa persona que le tiene arrendado a usted el inmueble puede quejarse disciplinariamente por incumplimiento de una obligación civil y puede ser objeto de sanción. Hay otra pregunta que dice, ¿cuál es el archivo o manual donde se encuentra toda esa información disciplinaria para los servidores públicos? Sí, yo acabo de decir ya ahorita, les dije que esos manuales y todo eso están condensados en la parte considerativa del decreto de nombramiento. O sea, la gobernadora para nombrar, el ministerio para nombrar un maestro o la gobernación tiene que considerar por qué lo nombra, para qué lo nombra y qué funciones va a desempeñar. Entonces, ahí están las normas, no hay no cogerlas, buscarlas y leerlas. ¿Quién más tiene preguntas frente a aquí? Vamos en el juicio ordinario, a grandes rasgos, eso tiene unos detalles, pero no quiero ahondar en eso porque es un tema ya de puro derecho, que para ustedes pues es complejo. Pero ya saben más o menos qué es el proceso ordinario, ¿no? Ya saben que hay algunas faltas que se tramitan por ordinario, otras leves. Las leves no se tramitan por ordinario, que algunas, las gravísimas, unas se tramitan por ordinario, otras no. ¿Sí? Eso de la manera ya para que lo tengan claro. Ese es el proceso ordinario, así como se lo señalé, de manera prácticamente hay 90 días para hacer ese proceso. Y pasemos al juicio verbal, que considero yo es el más delicado, porque eso es como dicen, supremamente rápido y como la costumbre es no atender, la costumbre, ¿no?, de la mayoría de los servidores públicos es no atender con juicio esas citaciones y esos llamados a juicio. Entonces, cuando se dan cuenta ya no se puede hacer absolutamente nada. Pero eso le pasa a uno como abogado, le pasa a uno esas cosas, pues mucho menos a ustedes, pero ya les dejé el mensaje que tienen que ponerle atención a eso. Ponerle atención a eso. Entonces, el juicio verbal, para terminar ya el juicio, la parte de juzgamiento del juicio verbal, está regulado en el artículo 225, el artículo 225H, ¿sí? Adicionado por el artículo 47 de la ley 2094, bueno, esas son citaciones de normas que pues no interesan así mucho ahorita en este momento. Lo importante es decirle a ustedes lo siguiente. Ese juicio verbal, una vez establecido en el auto de fijación de procedimiento que emite el funcionario de juzgamiento, se inicia así. Se emite un auto donde se va a señalar la fecha y hora para la celebración de una audiencia de descargos. ¿Se acuerda que yo a usted ya le daba, en el juicio ordinario, les daba 15 días para que presentaran descargos? ¿Sí? Acá también más o menos el término es de 10 días y no máximo de 20 días. Cito a esa audiencia. Cito a esa audiencia para que presenten ustedes los descargos. Y ese auto que yo les notifico para decirles tal día tenemos audiencia verbal, ese día, ese auto no tiene recurso. Entonces ustedes no van a poder, voy a poner un recurso porque no me gustó esa fecha, porque tengo la celebración de esto, aquello, porque bueno, cualquier razón, entonces voy a interponer, o porque también no era necesario, no era un juicio verbal lo que tenía que tramitarse, sino un juicio ordinario. Entonces tampoco tiene recurso. O sea, eso no tiene recurso. ¿Cómo? Estudiándolo. Con la mamá por ahí, comprándolo el almuerzo y lo que yo no voy a andar con la mamá toda hora porque quiere que le compre todo lo que tenga. Ay, no, así sí no. Me apagan los micrófonos, por favor, ya para terminar. Por favor, micrófonos apagados para terminar, por favor. Bueno, ¿cuáles son las formalidades de esa audiencia? Porque acuérdense que allí en el juicio ordinario es todo escritural, o sea, a través de escritura, de documentos.
En el juicio ordinario es una audiencia verbal. Entonces, ahí, ¿cuáles son las formalidades? Pues están en el artículo 226. Dice que esa audiencia debe ser grabada, lógicamente, porque es verbal, tiene que quedar algún registro de esa audiencia, entonces debe ser grabada por medio de un video o por medio de un audio. Ahí se levantará un acta de la audiencia y se le anexarán pues el medio de grabación o de audio que se haya utilizado para la diligencia. Esa audiencia se lleva a cabo y puede tener la posibilidad de suspenderse si se presenta alguna razón por la cual se pueda suspender. Si no hay ninguna suspensión de esa audiencia, entonces se fijará otra vez una nueva sección de audiencia. La audiencia sigue como audiencia, lo que pasa es que se hace por secciones. Entonces, en esa nueva sección de audiencia se fijará otra fecha para la sección de audiencia. ¿Para qué? Para que en esa segunda sección ustedes presenten los alegatos y soliciten pruebas. ¿Sí? En audiencia, no por escrito como en el proceso ordinario. Ahí mismo en esa audiencia presentan alegatos y presentan solicitud de pruebas. ¿Sí? Se suspende la audiencia, se suspende y se fija nueva fecha para práctica de esas pruebas. En ese tiempo de suspensión no se tramita absolutamente nada. Ninguna solicitud se tramita. Todo tiene que ser en audiencia. Ya viene la instalación de la audiencia. Presenta ya acompañado, pues, el disciplinable, presenta acompañado de su defensor si lo tiene a bien, los alegatos, y lo importante aquí es que usted puede aceptar la responsabilidad. Y si usted acepta la responsabilidad en esa segunda sección de la audiencia, usted tiene derecho a los beneficios que se dan por confesión de la falta que trae la ley. Por decir algo, si usted en la fase de instrucción, hasta antes del pliego, usted acepta los cargos, usted tiene derecho de una rebaja hasta de la mitad de las sanciones a imponer. De la mitad de las sanciones a imponer. Si, por ejemplo, esa falta le da una destitución de 10 años, por aceptar, esa destitución se le rebaja a 5 años. Un ejemplo, ¿no? Estoy citando un ejemplo. Pero si usted deja pasar esa oportunidad y vamos al juicio, aquí donde estamos ya conmigo, y me aceptan la responsabilidad en la audiencia, usted tiene derecho a una rebaja de una tercera parte de esa sanción que se podía imponer. Y que se va a imponer, porque si aceptó la falta, pues lo lógico es que viene un fallo sancionatorio, sino que va a tener la rebaja de la tercera parte por la oportunidad en que la presentó, que fue en la etapa del juicio. Si esa es la etapa de instrucción, es la mitad. Fijaremos si eso sucede, si se acepta. Entonces, se suspende la fecha, se verifica por parte del Ministerio Público, se escucha a las víctimas, se escucha, bueno, a todos los sujetos procesales para entrar a definir ya, a resolver el asunto ya con un fallo que, como lo dijimos, va a ser sancionatorio, por lógica, por aceptación. Lo que pasa es que ahí se va a determinar ya el criterio que se tiene para la imposición de la falta. Si de pronto usted dice, esto lo acepto,
y esto sí no lo acepto porque no lo cometí, entonces se da lo que se llama una ruptura de la unidad procesal. Entonces lo que usted aceptó se le tramita como aceptación y se le aplican los beneficios que tiene. Y el resto de hechos, de conductas que usted no aceptó, se sigue el trámite normal. Trámite normal, porque si usted no acepta, pues viene el tema de defensa, ¿no? Para probar de que usted esa conducta no la cometió a través de pruebas. Que es importante resaltar también aquí en este tema del juicio, la práctica de pruebas. Cuando ustedes solicitan la prueba en esa sección de audiencia, pues se suspende la audiencia por 20 días y se practican pruebas. Se practican pruebas. Una vez las pruebas se practican en audiencia. En audiencia. Se cita otra sección de audiencia para pruebas y ahí se practican las pruebas con la participación de las víctimas, del Ministerio Público si lo hay, y de el disciplinable con su defensor o su disciplinable si no tiene defensor. En caso de que en la citación a la audiencia no se presenta defensor, ni se presenta el disciplinable, se le nombra un abogado de oficio que se puede obtener a través de los consultorios jurídicos de las universidades o de la lista de auxiliares de la Administración de Justicia para que los representen a ustedes en ese proceso. En ningún momento ustedes se van a quedar sin la posibilidad de una asesoría técnica si no se presenta el disciplinable a la audiencia. La renuencia, si se presenta la renuencia, pues ahí está esa posibilidad. No va a pensar ustedes que si no me presento, entonces el funcionario va a quedar ahí amarrado, no va a poder hacer nada porque entonces mi derecho de defensa, ¿quién me la va a garantizar? No, la ley establece también esa posibilidad del nombramiento de un abogado de oficio y se continúa el trámite. Esa parte de práctica de pruebas de 20 días puede ser prorrogable por una sola vez hasta por el mismo tiempo, es decir, por otros 20 días más, porque muchas veces las pruebas no son difíciles de practicar. Se presentan dificultades en el traslado de las personas. Ahorita pues mucho más fácil con esos sistemas de audios y que se practican a través de las redes, pues es menos posibilidades de que se pueda prorrogar porque pues están dadas todas las facilidades y eso tiene que ser sustentado también de tal manera que no se vaya a caer en una dilatación del proceso. Ya pues practicadas las pruebas, se le da traslado en la audiencia, se le da traslado al sujeto disciplinario y a los sujetos procesales, a los demás, para que presenten alegatos de conclusión. Lo mismo que se hacía en el juicio ordinario. Pero acá todo es en audiencia. Esos alegatos de conclusión los presentan ustedes dentro de los 10 días siguientes y en la misma audiencia. Ustedes presentan los alegatos de conclusión. Y ya queda la citación de la última audiencia para proferir el fallo por parte del juez, del funcionario de juzgamiento disciplinario. Y como les decíamos y lo dijo la doctora Camila, ese fallo disciplinario tiene la posibilidad de ser apelado ante la gobernadora en ese momento, la doctora Adriana Magali, o en quien haga las veces de gobernadora o gobernador en ese momento. Y allá pues ya cuando salga el fallo, cuando se emita ese fallo de la segunda instancia, es lo que nosotros llamamos fallo ejecutoriado, es decir, ya no tienen ninguna otra posibilidad. Y lo que sigue a continuación es librar las comunicaciones a la Procuraduría para que ingresen ustedes en el registro de antecedentes disciplinarios. Quedan ustedes ahí, depende ya de la falta que se le haya hecho responsable, pues así mismo va a ser la sanción. Y aquí para
ilustración y a manera rápida le voy a decir cuáles son la clasificación y los límites de las sanciones, ¿cierto? Que también es bien importante. Por ejemplo, cuando estamos frente a una falta disciplinaria gravísima, que está señalada allá en el artículo 52, si no me equivoco, si esa falta gravísima que está señalada ya usted la cometió y además la modalidad de culpa fue dolosa, como lo señaló la doctora Camila, o sea, usted tenía conocimiento de lo que iba a hacer era ilícito y a pesar de eso quiso su realización. Usted sabía que eso estaba mal hecho, pero a pesar de eso usted realizó la conducta. Eso es dolo, intención. Sabía de la ilicitud, pero a pesar de el conocimiento de la ilicitud, usted decidió llevar a cabo la conducta. Ahí usted está actuando con dolo. Entonces, si es una falta gravísima con la modalidad de culpa dolosa, la sanción va a ser de destitución e inhabilidad para el ejercicio de funciones de 10 a 20 años. De 10 a 20 años. Destitución. Entonces usted queda inhabilitado para ejercer cargos por 10 hasta 20 años. Imagínense. Y si esa falta, que también es gravísima, pero ya no es con la intención del dolo, sino con la falta de debido cuidado que debía tener en la realización de esa conducta, falta del debido cuidado, usted puede tener una destitución o una inhabilidad general de 5 a 10 años. Y si la falta sigue siendo gravísima, de las señaladas como gravísimas, porque acuérdense que hay faltas gravísimas que están taxativamente señaladas y las que no son gravísimas, que son las graves y las leves. Las graves están a criterio del operador jurídico de acuerdo a unas pautas que hay ahí señaladas, la naturaleza, la jerarquía del funcionario, bueno, una serie de condiciones. Entonces podemos decir que esa modalidad de conducta es grave y no dolosa. Y entonces ahí ya entran las suspensiones en el ejercicio de cargo. Suspender al funcionario del ejercicio de cargo e inhabilitarlo también con una inhabilidad especial de 3 a 48 meses. 3 a 48 meses. Y si la culpa también es gravísima, pero si la culpa la falta es grave con intención, o sea, con dolo, la suspensión e inhabilidad especial es de 3 a 24 meses. Noten ustedes que se va degradando las sanciones de acuerdo a la modalidad de la falta y de la modalidad de la culpa. Ahí va degradando la sanción. Y si la culpa es grave, la falta es grave, la falta disciplinaria es grave y la modalidad es culposa, entonces la suspensión y la inhabilidad especial es de 1 a 18 meses. Va bajando. Y si la falta es leve, la falta disciplinaria es leve, pero la hizo con intención, con dolo, entonces ahí va con una multa ya es una sanción pecuniaria de 20 a 90 días de salario mensual, de básico mensual. Y si la culpa sigue siendo leve, pero usted no lo hizo con intención, sino que lo hizo con la falta del debido cuidado, entonces usted se le puede imponer una multa de 5 a 20 días de salario básico mensual. Esas son más o menos las faltas. Pues una destitución implica la terminación, una destitución como sanción le implica a usted la terminación de la relación de servidor público con la administración, sin que importe que sea de libre nombramiento y remoción, o de carrera o de elección, porque eso también es importante. Aquí no importa si el funcionario es de planta, de carrera, si el funcionario es de libre nombramiento o remoción, si es provisional, si es por periodo o si es de elección. Aquí no importa eso. La sanción, la consecuencia, la implicación que tiene la institución es para todos ellos. La terminación del contrato de trabajo cuando se trata de servidores, de trabajadores oficiales. Acuérdense ustedes aquí, compañeros,
que el servidor público es el género. Todo el que tenga una relación con el Estado es un servidor público. Pero vienen los empleados públicos, que son los que tienen un nombramiento y una posesión. Y vienen los trabajadores oficiales que no tienen nombramiento ni tienen posesión, sino que tienen un contrato individual de trabajo. Y vienen los de elección de periodo fijo. Entonces, para los trabajadores oficiales, la implicación que tiene es la terminación de ese contrato de trabajo. Para trabajadores. En el caso de ustedes, ninguno es trabajador oficial, todos son empleados públicos. Son servidores públicos de la modalidad de empleados públicos. Que sean de carrera o que sean de provisionalidad, es lo mismo. En todos los casos, la imposibilidad de ejercer la función pública de cualquier cargo o función en adelante, por el término señalado en el fallo. Y la exclusión, para ustedes, maestros, la exclusión del escalafón o de la carrera. Vean todas las implicaciones que tiene. Por favor, les aconsejo, mis queridos amigos, que le presten atención a un proceso disciplinario, porque, como decimos popularmente, nos mordió la vaca si no le ponemos atención. Entonces, y la suspensión, ¿qué implica? Pues estamos hablando de la institución, pero la suspensión, ¿qué implica? Pues la suspensión implica la separación del ejercicio del cargo cuyo desempeño se originó en la falta disciplinaria. Y también la inhabilidad especial, pues la imposibilidad de ejercer la función pública en cualquier cargo distinto a aquel por el término señalado en el fallo. Entonces, tiene todas esas implicaciones. Tiene todo eso. Y fuera de las que vienen accesorias de tipo personal, familiar, porque eso vienen otras consecuencias económicas, vienen de pronto hasta separaciones, vienen, bueno, una cantidad de cosas que se pueden originar a través de un fallo, porque la situación de la persona, del servidor público, queda totalmente diferente a la que tenía. Entonces, mis queridos amigos, eso es más o menos lo que quiere la gobernadora. Hoy, pues, en este poco tiempo, esto es muy largo, la verdad me gustaría haberles explicado bien en detalle el proceso para que ustedes tengan, pero no hay tiempo. Señor. Ya se nos fue el año. Juan David, ¿cómo me le va? Pero queremos que ustedes hayan tenido por lo menos una pequeña información en sus mentes, la tengan en cuenta los consejos, no descuiden una notificación, no descuiden un pronunciamiento de una autoridad de control disciplinario, como somos nosotros, la doctora Camila en ese momento y Humberto Buenaventura en ese momento. Entonces, cualquier cosa, aquí tenemos las puertas abiertas para que ustedes quieran venir a visitarnos, pues también, saber dónde queda las dos direcciones. Estamos ubicados aquí en el edificio Aqua, en el piso 12. La gobernación quiso y dispuso un arrendamiento para ubicarnos a nosotros acá. Pues la verdad, pues estamos bien aquí, gracias a Dios. Y estamos como servidores públicos del departamento del Tolima, al servicio de la gente, al servicio de las personas, al servicio de los mismos compañeros servidores públicos como ustedes. Nosotros no somos enemigos de ustedes, somos compañeros, que cada uno ejerce una función y nos toca cumplirla, pero no dejamos de ser compañeros, no dejamos de ser amigos. Yo veo un poco de amigos de Chaparral allá, a Álvaro, no sé si se fue, a Barón, bueno, a todos los que estaban ahí. Entonces, aquí les queríamos dar ese mensaje. La doctora Camila tiene algo que agregar, que decir, pues le doy la palabra a ella, que es prácticamente la que organizó este encuentro y esperamos que más adelante, como lo solicitó un compañero, podamos el año entrante ir a los municipios con una información mucho más detallada de lo que es el derecho disciplinario. Doctora Camila. Doctor Humberto, no tengo absolutamente nada más que decir. Ahí está, pues le agradezco su intervención.
Esperamos a todo el personal docente, directivo docente y administrativo que les haya sido de gran provecho esta capacitación en materia disciplinaria. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos ustedes por la asistencia. Nos disculpan la complejidad del tema y lo aburrido que es, pero es muy importante para ustedes como funcionarios públicos y como maestros. Aquí estamos a la orden. Que pasen buen día y bendiciones para todos. Si tienen preguntas, aquí estoy todavía. Si tienen preguntas. Y está la doctora Camila también. ¿Preguntas? Parece que fuimos claros, precisos, porque si no hay preguntas es porque todo quedó entendido. Bueno, no habiendo preguntas, entonces, doctora Camila, déle el cierre ya y nos vamos. Hasta luego. No, doctor Humberto, como le decía, ya pues damos por finalizada esta capacitación. Indicarles que en el chat se dejó nuestro canal de comunicación, que son los 2 correos institucionales de las dependencias, tanto dirección de instrucción y de juzgamiento. Cualquier queja, cualquier solicitud, se pueden ustedes comunicar por este medio virtual o en su defecto, como dijo el doctor Humberto, acá los esperamos para que conozcan un poco más de esta dirección y ante cualquier duda, pues prestos a colaborarles. Que tengan un feliz día. Hasta luego. Muchas gracias. Feliz día. Muchas gracias, feliz día. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias por la capacitación. Esperamos una próxima como más profunda.